Buenos días, querida Iglesia Viva. Es un placer, una alegría poder estar otro domingo más reunidos y expectantes de lo que Dios nos hablará esta mañana. La verdad que estamos prácticamente en la recta final de esta temporada que hemos denominado Milagros y que sin duda ha sido un tremendo tiempo en la cual Dios nos ha cambiado o nos ha mejorado o ha ampliado nuestra expectativa acerca de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Cada video explicativo, cada cápsula informativa que hemos recibido, cada testimonio, de verdad ha sido un alimento a nuestra fe constante. El ver cómo Dios ha movido en la familia, en las vidas de otras personas, la verdad que es un tremendo honor escuchar eso y saber que contamos con un Dios que sigue actuando, que sigue cambiando, que sigue haciendo milagros día tras día. Así que la verdad, yo te invito esta mañana a que tú puedas compartir estos videos que están en nuestras redes sociales con tus amigos, con tus familiares, con todo aquel que de verdad necesita un milagro en su vida, para que estemos ahí compartiendo la información a través de todas las redes sociales y a través de todas nuestras plataformas. También, si tú estás por primera vez en esta conexión, te doy la bienvenida a Iglesia Viva. Eres bienvenido y de verdad es un placer que puedas estar con nosotros conectados. Y bueno, hoy día podemos orar por tu necesidad. Escríbenos a través de nuestras redes sociales y nos pondremos en contacto contigo porque queremos orar por un milagro para tu vida. La verdad que este tiempo ha sido de mucha bendición, el orar por un milagro que la gente necesita. La semana anterior fuimos desafiados por nuestro pastor George en la palabra que entregó a cambiar o a entender que Jesús está dispuesto a cambiar nuestras expectativas, a ampliar nuestra manera de mirar las cosas. Y la palabra de la semana anterior nos hizo analizar que Él siempre hace lo distinto, hace el cambio, hace lo inesperado. La verdad es que Él siempre cambia o nos sorprende en nuestras historias. Y la semana pasada veíamos como con 5 panes y 2 peces se alimentaban 5.000 personas o más de 5.000 personas según los historiadores. Así que antes de comenzar a introducirnos con este tema del día de hoy, vamos a analizar otro milagro. Vamos a estar frente a otro milagro que Jesús realiza frente a sus discípulos y siempre cuando escuchamos relatos acerca de lo que Jesús hace en las personas o los milagros que Él realizó, siempre nos vamos a encontrar con personas que van a dudar o van a quizás necesitar una evidencia mucho más empírica o mucho más científica acerca de lo que estábamos relatando. Y la verdad que durante toda esta temporada hemos ido mostrando de que la evidencia que existe acerca de los milagros de Jesús es totalmente verídica. Y la única salvedad que tú puedas dudar de esto es que no tengas fe. Así que yo te voy a invitar esta mañana a que tú puedas ampliar o pedirle a Dios que te dé la fe necesaria para poder comprender lo que Él quiere transmitirnos esta mañana. Así que me gustaría siempre, antes de comenzar cualquier sermón o cualquier prédica que vamos a compartir, siempre es bueno conocer las historias. Las historias son relatos importantes que cada persona tiene. Y en esta oportunidad me gustaría hablar de la historia de un joven de 18 años. Este joven provenía de un nivel socioeconómico bajo, papás o padres muy trabajadores. Y este joven creció toda su vida en ese ambiente luchando por algún día transformarse en el primer profesional de su familia. La verdad que nunca había la expectativa en este joven de llegar a la universidad, por lo tanto tuvo que tomar la decisión de trabajar al terminar su cuarto medio o su enseñanza secundaria o como ustedes le quieran llamar. Este joven buscó trabajo y encontró un trabajo como junior en una empresa, en una multinacional, un holding, y se dedicó a trabajar los primeros años para poder pagar sus estudios. Y estaba muy entusiasmado trabajando de junior y le daba mucho tiempo para estudiar.
Entonces él era muy feliz haciendo este trabajo, corría para poder cumplir con las expectativas de la empresa y que le renovaran su contrato, así que este joven hacía todos los trámites de la empresa. Y un día, dice la historia, que lo envían a hacer un trámite lejos de la ciudad, a las afueras de la ciudad, y para llegar fuera de la ciudad él tenía que tomar estos buses en las carreteras. Él estaba esperando el bus, toma el bus, llega a la empresa, hace el trámite que tenía que realizar y vuelve a la carretera a tomar el bus. Al tomar el bus, sube con su maletín y el bus comienza a avanzar a tal velocidad que el bus se introduce en la carretera nuevamente, más o menos 60 kilómetros por hora, 70, es difícil precisarlo de la historia. Pero sí, el bus ya comenzaba a tomar cierta velocidad. Y el joven estaba esperando pagar el pasaje al chofer del bus para poder sentarse. Y en ese momento ocurre algo inesperado. El bus hace un movimiento brusco y el chofer no había cerrado la puerta y este joven cae hacia la carretera. El final de esta historia me gustaría que lo viéramos cuando termine este sermón. Pero quiero que te quedes ahí pensando qué va a pasar con la historia de este joven. Entonces, te voy a invitar a abrir tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, verso 16 al 21, y lo vamos a leer ahora, mientras tú lo buscas, pero anótalo por ahí. Juan, capítulo 6, verso 16 al 21. Y la Biblia nos dice lo siguiente: al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó lo siguiente: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Esta historia es una de las historias más conocidas o más comentadas por la cultura general. Más allá del pueblo cristiano, esta historia de que Jesús camina sobre el agua es una historia archiconocida y yo creo que más de alguna vez la escuchaste en el colegio, en la casa, en la iglesia o algún estudio científico. Estoy seguro que no es primera vez que escucha esta palabra. Quizás más de alguna vez te han predicado sobre esto y le han dado distintos enfoques o se han sacado distintas enseñanzas acerca de esta palabra. Por lo tanto, estamos frente a una historia que al parecer es muy conocida y a la vez es muy sencilla. La verdad que muestra, el relato de Juan muestra una sencillez en una historia que realmente está llena de detalles. Así que esta mañana, al momento de analizar la historia, yo te voy a ir mencionando algunos puntos o algunos detalles que aparecen no en Juan, sino que aparecen en el texto de Mateo o en el libro de Marcos. En Mateo capítulo 14 está esta historia y en Marcos capítulo 6 la puedes encontrar. Y vamos a ir desmenuzando los detalles de esta historia para poder saber lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Así que vemos a la continuación de la historia donde Jesús alimenta a 5.000 personas. Jesús está terminando la tarde y ya había pasado el milagro maravilloso de que Jesús alimenta con 5 panes y 2 peces a toda esa multitud. Por lo tanto, yo creo que en el ambiente había mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha jolgorio de gente al ver algo tan tremendo como lo que hizo Jesús y a la vez escuchar sus enseñanzas. Así que por lo tanto, yo creo que el ambiente estaba propicio para seguir celebrando, para seguir alegres. Y Jesús, al ver que atardece o cae la noche, en el libro Mateo, establece que envía a sus discípulos a la otra orilla. Dice: chiquillos, muchachos,
vayan ustedes, adelántense a la orilla del otro lado del lago, o del mar de Galilea en este caso, y vayan ustedes primero y yo me voy a quedar a despedir a las personas. Eso es lo que está ocurriendo en el versículo 22 y 23 del capítulo 14 de Mateo. Nos relata que Jesús le da la instrucción a los discípulos de que se vayan y puedan ir a la otra orilla. Por lo tanto, qué interesante detalle nos otorga el libro de Mateo, porque además nos dicen estos dos versos que Jesús se queda despidiendo a las personas, pero después Él se va a solas a orar. Y qué tremendo detalle, porque Él podría haber irse con sus discípulos a celebrar, o Él podría haberse quedado con la gente, o Él podría haber tomado otra decisión. Quizás ya estaba cansado, pero Él decide estar a tiempos a solas con Dios. Y lo dije anteriormente, y este es un alcance de la historia. La oración es el motor de un milagro, es la génesis, es la clave. La verdad que vemos a Jesús pasando tiempo de oración con Dios. Y qué tremendo es saber que la oración es importante. Y si lo analizamos desde otra perspectiva, Jesús en todo el relato del Nuevo Testamento nunca les enseña a sus discípulos a orar por un milagro, nunca le enseña un método para poder hacer milagros, nunca les da un instructivo de cómo liberar personas endemoniadas, o nunca les da como un manual acerca de cómo tiene que hacer las cosas para lograr un milagro o manejar las fuerzas de la naturaleza. Jesús no se dedica a enseñarles acerca de cómo se deben hacer las cosas, pero hay una cosa que sí les enseña, que es a orar. Y eso me hace pensar esta mañana, es que Jesús se toma el tiempo de enseñarles una oración a sus discípulos y cómo ellos debían orar, porque en la oración está la clave. La oración es importantísima para lograr que un milagro sea efectivo, o para alcanzar la posibilidad de un milagro. Vemos que la oración es la clave. Cuando Jesús toma los panes y toma los peces, mira al cielo y los bendice. Cuando Jesús sana, siempre le pide a las personas que le digan su necesidad. Por lo tanto, siempre la oración está presente cuando ocurre un milagro. Y qué importante es tener comunicación con aquel que hace los milagros. Qué importante es poder conversar con aquel que es especialista en milagros. Y la oración es eso, conversación fluida con aquel que es especialista, el que es experto en hacer milagros. Entonces, si tú quieres experimentar un milagro en tu vida o quieres experimentar un milagro en la vida de otras personas, lo primero o la clave que tú tienes que tener en mente es que tienes que dedicarle un tiempo a orar y conversar con aquel que es especialista. Volviendo a la historia, podemos ver a Jesús teniendo un tiempo a solas con el Padre y por otro lado tenemos a los discípulos obedeciendo la instrucción de Jesús. Vemos a los discípulos que toman la decisión de obedecer al Señor y van camino al otro lado del mar o del lago del lago. Por lo tanto, es interesante conocer que ellos son personas que obedecen, ¿ya? Bueno, es bueno también tener la panorámica de por qué ocurre lo que va a pasar en unos minutos más en la historia. El mar de Galilea es un mar que está bajo 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Este lago usted podría pensar que es un lago como los del sur de Chile, que son tranquilos, que no pasa nada. No, este mar reúne ciertas condiciones climáticas que de un momento a otro puede desenvolverse una tormenta tremenda. Por lo tanto,
este lago está rodeado de montañas bajo el nivel del mar y cierto momento corre un viento del oeste que levanta estas tormentas momentáneas que realmente llegan a tener olas de alrededor de 2 metros de altura o mayores a 2 metros de altura. Por lo tanto, este lago no es un lago tranquilo, no es un mar tranquilo, sino que es un mar que realmente de repente puede quedar la escoba, como se dice en el buen chileno. Se levanta una tormenta y la verdad que se pone complicada la cosa. Y en este momento en que los discípulos, según el relato de Marcos, capítulo 6, 48, establece otro detalle importante. Jesús observa de lejos que sus discípulos se encontraban en serios problemas, porque se había levantado una de estas tormentas que yo te acabo de comentar. Jesús los está mirando de lejos y observa que sus discípulos están en peligro y que luchaban contra el viento, contra la dificultad de la tormenta, y estaban aterrados, muertos de miedo. Por lo tanto, Jesús, al observar lo que estaba ocurriendo, decide caminar sobre las aguas e ir en ayuda de sus discípulos. Acá nos encontramos con las primeras dificultades que podemos visualizar ante un milagro. ¿Se puede caminar sobre el agua? Esa es la primera pregunta que quizás nos podemos hacer. Considerando el contexto que estamos leyendo, ¿existe una gran tormenta? No sé si tú has estado en pleno mar, pero existen tormentas gigantescas. No sé si tú has visto videos. Yo nunca he estado en el mar al interior, pero sí he visto videos de tormentas que realmente es insostenible mantenerse en el barco de pie. Y mi pregunta es, Jesús en ese contexto, en ese momento, bajo esa realidad, toma la decisión de caminar sobre las aguas. Y eso es lo distinto que tiene Jesús. Él cambia totalmente los escenarios. Porque Él podría perfectamente haber tomado otro barco o haber orado para calmar la tempestad o haber tomado otra decisión. Pero Él rompe los paradigmas, rompe los esquemas y establece su autoridad por sobre todo. Y Él decide someter las fuerzas naturales y obrar un milagro de caminar sobre el agua. Tú me puedes decir, eso es imposible. Bueno, hemos hablado de los relatos de las personas, hemos visto las copias de los manuscritos, hemos visto un montón de evidencia a través de esta temporada que nos permite creer y afirmar que esta historia es real. Así que esta mañana, si Dios desea que centrar este pequeño relato, este pequeño sermón, esta pequeña enseñanza, me gustaría decirte que la parte de la historia que debemos centrarnos o entender esta mañana es esta, la que está ocurriendo en este momento, en este instante. Todo pronóstico, contra toda lógica, contra todo lo que podemos pensar, Jesús hace un milagro de caminar sobre el agua. Pero la salvedad es que Jesús está diciendo con esto que Él es el milagro. Que Él es el milagro. Si tuviese que decirte una frase esta mañana que te puedas llevar en tu corazón, es que Jesús es el verdadero milagro. Así es, amigos, porque cuando estamos tú y yo, cuando estamos en problemas, cuando estos discípulos estaban en problemas, cuando existen estas dificultades de esta envergadura, lo primero que aparece en escena es la persona de Jesús. Sus discípulos estaban aterrados con una tormenta, estaban en dificultades y Él decide aparecer en escena para cambiar toda lógica. Él es el verdadero milagro enfrentando los problemas que tú y yo podamos tener o lo que los discípulos podían tener en ese minuto. No hay problema que pueda escapar a su poder. No hay tormenta que pueda hacer que Jesús retroceda. Por lo tanto, Él es el milagro que tú y yo necesitamos. Me encanta lo que Daniela Rocco comentaba en la cápsula esta semana.
Los que no la han podido revisar, está en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube. Están estos videos en los cuales ciertas personas especialistas en un área comentan acerca de las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, Daniela Rocco es una doctora que es nuestra amiga de nuestra iglesia viva y establece que el milagro es aquello que escapa a la normalidad. Así lo define, es aquello que no encaja con nuestra lógica humana, es aquello que sin duda establece una anomalía, una dispersión de la norma, algo que escapa realmente a lo que nosotros podemos imaginar. Eso es un milagro. Y Jesús es especialista en hacer aquello que cambia o que escapa a nuestra limitada humanidad. Por lo tanto, Jesús quiere cambiar nuestras expectativas. Jesús le está transmitiendo a sus discípulos llenos de miedo, aterrados bajo esa situación, que muchachos, tranquilos, yo estoy acá. Yo soy lo que ustedes necesitan. Estando yo presente en su vida, aunque la tormenta sea tremenda, mantengan la calma, porque yo estoy con ustedes. Y ese es lo que Jesús le está diciendo esta mañana a ti y a mí y a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión. Jesús está dispuesto. Él es el verdadero milagro que tú y yo necesitamos para nuestras tormentas, para nuestras dificultades. Esta mañana quédate con esta idea central, porque Jesús es lo que tú y yo necesitamos. Él es el milagro, no es lo que Él hace, es lo que Él es. Me encanta cuando el salmista David, el rey David, en el Salmo 23 dice lo siguiente, en el versículo 1. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Él es lo que tú y yo necesitamos para que nuestra vida tenga un orden, tenga un enfoque. Y Él es el verdadero milagro que tú y yo necesitamos. Por lo tanto, quédate con esa frase esta mañana. Él es el verdadero milagro. Volviendo a la historia, Jesús aparece en escena caminando tranquilamente sobre las aguas. Y aquí se pone mejor la historia porque los discípulos, en medio de toda su angustia, miedo e inseguridad, no reconocen a Jesús. En el libro de Mateo capítulo 14, 26 dice que establece al ver a caminar a Jesús, pensaron que era un fantasma. Y si ya tenían miedo, ya estaban pero eufóricos, no sé, aterrados. Y una de las cosas que realmente produce miedo es lo incierto. Es lo que en realidad no sé lo que está pasando. Imagínense la historia, tormenta, todo oscuro, y no logran visualizar a su maestro y ven algo que está pasando y no saben lo que es. El miedo paraliza a las personas y no permite que se enfoquen. Y es lo que estaba ocurriendo en este momento. Lo más probable es que más de uno de nosotros, si tuviese en esa situación, quizás tendría la misma actitud de los discípulos, muertos de miedo. Porque lo que estaba pasando en ese momento es algo sobrenatural, algo que escapa a la norma, una anomalía que no está considerada. Por lo tanto, lo que estaban pasando los discípulos era tremendamente natural. Estaban perdiendo el foco, no estaban visualizando bien lo que estaba ocurriendo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos enfocarnos? ¿Cuántos nosotros necesitamos claridad en medio de nuestras dificultades? Y mire, lo tremendo de esto es que Jesús no deja nada suelto. Él les dice, chiquillos, soy yo, tranquilos, yo estoy con ustedes. Y qué tremendas palabras de alivio para aquel que está sufriendo algún problema, aquel que está sufriendo alguna dificultad, el saber que otra persona está apoyándote, pero no solamente una persona natural, sino que realmente el Rey de Reyes, el Creador del cielo y la tierra, aquel que tiene palabras de vida eterna, te está diciendo, yo estoy contigo, yo observé tu dificultad, me acerqué a ti y estoy dispuesto a ayudarte. Qué tremendas palabras
Les dice Jesús a sus discípulos. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos esas palabras de ánimo esta mañana? Saber que Jesús es el milagro y el milagro está con nosotros. La historia no termina acá. La historia sigue avanzando. Estos discípulos son como medios cabeza dura, porque aquí aparece un relato que no está en el libro de Juan, aparece parte de la historia que todos sabemos, pero no la leímos ahora en el libro de Juan. Es la historia en la cual que estos, aún escuchando la voz de su maestro, a pesar de lo que están viviendo, Pedro dice: hey, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Yo me pongo a pensar en Jesús en ese momento, trato de ponerme en el lugar de Jesús y digo: qué cabeza dura son estas personas. Están viendo que yo camino sobre el agua, estoy aquí en medio de la tormenta, les digo que yo estoy con ustedes y aún así necesitan más pruebas para creer en mí. Y Jesús accede a la patudez de Pedro y le da la posibilidad de caminar sobre las aguas. Extiende su mano y produce el milagro en la vida de Pedro. Él logra caminar. No obstante, el miedo vuelve a paralizar a Pedro y se comienza a hundir. Y se comienza a desinflar esta confianza en lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús vuelve a aparecer y lo toma y lo levanta. La historia dice que luego llegan a la orilla rápidamente. Hay una frase que me encanta que siempre George, nuestro pastor, la dice: ni tú ni yo somos Dios. Él es Dios, ni tú y yo somos Dios. Por lo tanto, Él decide a quién le da el milagro. Él decide Él toma la decisión, la soberanía de decir: bueno, Pedro, puedes caminar sobre el agua. ¿Y por qué no los otros discípulos, no? Pedro lo pidió. Pedro hizo una pequeña oración: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Él escuchó la oración. Y Él es Dios y decidió que Pedro caminara. No nos pongamos en la posición de Dios. No nos pongamos siendo jueces o tomando la posición de Dios. Porque Él es Dios, Él es soberano y Él decide sobre el milagro. Por lo tanto, esta mañana, amigo mío, que estás allí escuchando este mensaje, me gustaría llevarlo a una parte práctica, porque hemos analizado la historia, hemos visto que Jesús es el milagro, pero llevarlo a la parte práctica me gustaría decirte que lo primero que tú tienes que tener claro es que la oración es la clave. Lo establece de la siguiente forma: ¿podrías pedirle algo tan importante como un milagro a alguien que realmente no conoces? ¿Podrías pedirle un favor tan grande, tan importante, tan necesario, tan urgente a una persona que no conozcas y no te relaciones con ella? Yo estoy seguro que no lo harías. Y es así de claro. Dios está anhelando tener intimidad contigo. Y la forma de tener intimidad con alguien es orando, conociéndolo, conversando, pasando tiempo con esta persona. Por lo tanto, la oración es la clave. Y lo vimos en la historia. Jesús siempre oraba. Le enseñó a orar a sus discípulos. Se apartaba para orar a solas. La oración es la clave, amigo mío. Segundo paso práctico: sigue las instrucciones y mantén la calma. ¡Wow! Eso es muy básico, ¿cierto? Pero lo básico y lo sencillo es lo que te va a llevar a dar pasos de fe. Siempre cuando ocurre una emergencia, en un terremoto, en un incendio, en un accidente, siempre las personas dicen: sigue las instrucciones y mantén la calma. No quiero ser una persona poco optimista, pero Jesús a sus discípulos dijo que en este mundo tendrían aflicciones. Jesús, cuando se va al cielo, cuando asciende al cielo, antes de irse les dice: ustedes van a tener aflicciones,
pero tranquilos, mantengan la calma. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los días. Sigan mis enseñanzas y mis instrucciones. Síganlas al pie de la letra. Hagan todo lo que les he enseñado. Enséñenles a otros a hacer esto mismo. Y mantengan la calma, porque van a tener adversidades, pero yo voy a estar con ustedes. Y el tercer paso práctico: confía y asegúrate de tener a Jesús, el verdadero milagro. Jesús es el milagro que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Me encanta esa frase que la gente lo seguía por los panes y los peces. ¿Ah? La gente siempre, no sé si han visto en alguna oportunidad cuando, no, sí, esta gente está por la conveniencia, pues sigue los panes y los peces. Hay una frase que hasta el día de hoy, un dicho que hasta el día de hoy es vigente. No, si esta persona está por los panes y los peces. Y es porque no tenemos que buscar el milagro en lo material, sino lo que tenemos que buscar tener en nuestra vida cerca es aquel que hace los milagros. No hay que ir a buscar los panes y los peces para que el Señor los multiplique. Lo que hay que buscar es tener comunión con aquel que multiplica los panes y los peces. Es muy distinto. Por lo tanto, lo que te quiero decir esta mañana es que asegúrate de tener el milagro verdadero cerca tuyo, que es Jesús. Quizás te estás pensando esta mañana qué superficial los tips o los pasos prácticos que Mario está dando esta mañana. Y déjame decirte que la palabra del Señor no es nada oculto, no es nada profundo, tan complicado de entender. Es simple, es sencilla, es un lenguaje sencillo de entender, porque son cosas prácticas que tú y yo podemos hacer. No es algo que está en el cielo, lejos de nuestro alcance, es algo que podemos vivenciar día a día. Por lo tanto, procura entender esto con claridad, que no hay nada místico en la palabra del Señor, no hay nada místico en los milagros. Los milagros suceden cuando tenemos al experto en milagros en nuestra vida, a Jesús. Y con esto estoy terminando. Cuando comencé el mensaje esta mañana te contaba la historia de este muchacho de 18 años que iba en el bus y que cayó del interior del bus. Me imagino que cualquier persona que cae a esa velocidad, lo mínimo que tiene son fracturas. Cuando alguien cae de una altura y a una velocidad, y generalmente va a producir daños fuertes de fractura o fractura craneal o fractura en sus extremidades. Ese joven solo quedó con algunas lesiones leves. Ese joven quedó con algunos rasguños en sus codos, algunos rasguños ya doloridos. Perdió la conciencia un par de minutos. De hecho, bastantes minutos, dice la historia. Y la gente no entendía lo que estaba pasando porque la gente que se bajó del bus a socorrerlo no entendían que el joven estuviese sin nada. Llamaron a la emergencia, llegó la ambulancia, se lo llevaron al Instituto de Seguridad del Trabajador, el denominado ICT, que está en Placer, con Franklin, barrio Franklin, ahí está la sede, pero se lo llevaron al hospital que está cerca de Quilicura. Fue visitado por algunos amigos de su iglesia y cuando pasó esto, su líder de jóvenes se acercó a hablar con él y le confesó que hace un tiempo estaba orando porque algo le iba a pasar a uno de sus jóvenes. No sabía a quién le iba a pasar algo, no sabía, pero él sentía la necesidad de orar por un joven o una jovencita que podía sufrir algo. Cuando él supo del accidente, entendió que la oración que había hecho había tenido eficacia, que Jesús había escuchado la oración de este líder. Y este joven entendió que lo que había pasado ahí era un milagro. Si tú me preguntas el día de hoy, ese joven
Se llamaba Mario Ormazábal. Trabajaba en Múnich Pharma Medical, tenía 18 años, era el junior administrativo y se cayó de la micro Lampa Colina a Santiago, y a ese joven no le pasó nada, solamente una herida que todavía queda una marca acá en su codo. Yo no caminé sobre el agua, pero sí sentí que Jesús me hizo caminar sobre el cemento a una velocidad y no me pasó absolutamente nada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces los milagros están en los detalles que tú y yo no nos damos cuenta. Ponte a pensar en un minuto cuántas cosas han pasado a tu alrededor que a lo mejor ni siquiera te has imaginado, pero fue parte de un plan de Dios para que tú experimentaras un milagro y a lo mejor ni siquiera te diste cuenta. Yo me costó darme cuenta y en medio de esta serie el Señor me recordó aquel episodio, a mí se me había olvidado. Y en oración el Señor me recordó lo que Él había hecho por mí. Y hoy día estoy sano gracias a Él. Y te podría contar otras historias más, pero no me quiero detener en eso. Lo que te quiero decir, asegúrate de tener a Jesús, el verdadero milagro, cerca tuyo. Y vas a poder experimentar milagros. Pero pasa tiempo con el verdadero milagro, que es Jesús. Él es la fuente de vida que tú y yo necesitamos cuando enfrentemos ciertas tormentas. Y podremos ver milagros en nuestra vida y en la vida de las personas que están cerca nuestra. Así que oremos para que el Señor nos dé entendimiento y podamos comprender que su mirada o su plan es mucho más amplio que el nuestro. Y que nuestra mirada a veces pierde detalles. Así que oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas atesorarla en el corazón de cada persona que está en casa viéndolo. Que esta palabra pueda ser hecha viva en sus corazones. Que la puedan practicar, que la puedan llevar a cabo. Que no sea solamente un discurso o algo que me dijeron, sino que realmente sea la vida que tú quieres que vivamos, una vida de oración, una vida de obediencia y una vida de fe. Una vida de confianza plena, que tú eres el autor de los milagros, que tú eres aquel experto en cambiar toda lógica humana y nos sorprende cada mañana, cada día. Señor, ayúdanos a comprender en esta temporada que los milagros están en tus manos y que tú eres el hacedor de milagros por excelencia. Pero tú requieres que nuestra vida sea una vida de oración, una vida de obediencia y una vida de fe. Señor, que seamos personas que realmente pasen tiempo contigo, el verdadero milagro. Tú eres el verdadero milagro de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y permite que cada día más gente pueda conocer que tú sigues haciendo milagros. Permite que los videos puedan trascender las pantallas y puedan llegar a la vida de las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
damos gracias, Jesús, que tú nos salvaste, Señor.